Amigos, amigas, saludándolos nuevamente con el gusto de siempre desde el consultorio de Sonoterapia con Diapasones RTS. Quiero contarles una historia, aparte de saludarles, quiero contarles una historia muy interesante de éxito. Yo le llamaría la hormiga en la oreja. Resulta ser de que me vino a ver una persona que cómo hacía yo los lavados de oído. Bueno, le enseñé obviamente el aparato, el otoscopio digital que alguna vez se los presenté en un video y le expliqué cómo se realizaba, porque ella pensaba todavía que lo hacíamos a la antigüita, que era meter un cucurucho de papel o de cartón a la cavidad auditiva y prenderle fuego y que eso hiciera una especie de vacío y sacara el agua que hubiese o el aire, ¿no? Le dije, no, pues obviamente eso ya no funciona, eso ya no es para acá. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la razón? Esta persona es quien ha contratado pues a una servidora de casa, una doméstica, por decirlo así, que tiene jardín la casa de esta señora y bueno, la señorita que me vino a ver pues me decía que no sabe si jugando con su hija o si jugando con los perritos. El hecho es que ella al parecer se queda dormida en el pasto. Bueno, y ahí es donde precisamente se le introduce en el oído izquierdo una hormiga de esas negrirrojas que sí son fuertes en su quijada y bueno, pues que ella se despierta con mucho dolor de oído, se despierta con malestar, se va hasta chueca. Recuerden que parte del sentido de la verticalidad lo tenemos en el oído y bueno, le daba mucha comezón, infinidad de cosas extrañas para una vida normal en la cuestión del oído. Entonces me viene a ver, la auscultamos y sí, efectivamente con el otoscopio digital, que pues es como un celular, la pantallita igual, más o menos de ese tamaño, de esos celulares grandes, pues alcanzamos a ver obviamente cerilla, alcanzamos a ver patitas, alcanzamos a ver infinidad de situaciones en uno de los oídos, en el oído izquierdo, donde ella decía que tenía la molestia. Obviamente revisamos el oído derecho y el oído derecho pues no tenía ni malito, pero sí tenía bastante secreción, tenía bastantes situaciones que pues que se notaba tangiblemente la ausencia de asepsia, la ausencia de la limpieza en el canal auditivo. Bueno, pues entonces limpiamos primeramente el derecho. Déjenme decirles que hay una cosa muy interesante. Una vez que se limpia, fue un sábado, una vez que se limpia, a los 8 días hay que volver, ya sin costo, sin nada. ¿Por qué? Porque los agentes activos que quedan siguen trabajando. Aunque se seque completamente el oído, se drene, los agentes que por ahí se quedan, los microagentes de los líquidos que utilizamos, y a los 8 días volvemos a revisar y si está limpio el canal auditivo y todo lo que se limpió perfectamente bien, muy bien, pueden retirarse. Pero tenemos la experiencia que nos ha pasado que precisamente a los 8 días vienen y hay mayor secreción, hay hasta, vamos a decirlo así, pellejos, eh, despellejamiento de la parte interna, puede ser por alguna infección, puede ser, pero están ahí vivos, se están moviendo, entonces el pellejo, entonces eso con mucho cuidado hay que retirarlo. Obviamente tenemos una serie aparte del otoscopio digital, el otoscopio normal, tenemos una serie de pinzas especiales y unas cucharillas y rasquillas que se llaman alemanas, especiales precisamente para la limpieza de oídos. Entonces se limpió el derecho,
y empezamos con el izquierdo, que era el que tenía el problema. Bueno, pues la hormiguita, déjenme decirles cómo esto fue rápido, todavía tenía vida, todavía estaba haciendo pues algún tipo de movimiento de destrozo dentro de la cavidad auditiva. Eh, Nosotros tenemos, antes de pasar al oído interno, una membrana que se llama membrana timpánica. Eh, esa membranita es la que ya impide que pasemos al oído interno, y el tocarla, cuando uno se lo llega a tocar con el cotonete, duele muchísimo. O sea, es como si te pusieran un golpe en las orejas. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a resonar, donde se va a proteger el oído interno, y donde va a limitar la situación que pueda entrar de exceso de ruido y de sonido, en las dos diferenciaciones, al oído. Entonces, obviamente la hormiga empezó a comerse eh, el sedimento, su cerilla. Digo, quiero ser lo más, ¿verdad? Para no causar asco ni mucho menos. Se le empezó a comer todo esto. Entonces encontramos muy poco, pero encontramos mucho despellejamiento. Ya se estaba comiendo parte ya de lo que es de alguna manera la parte dura del oído, ya la parte carnosa, la parte que es ya el cartílago. Entonces se lo estaba comiendo, entre que quería salir y no, pues porque estaba muy cómoda. Obviamente había secreción de la hormiga, o sea, la hormiga había defecado dentro de su oído, porque encontramos unas larvitas, unos puntitos negros muy feos. Bueno, en fin, a la hora que empezamos la labor, fue una labor que nos llevó un poquito más de 4 horas. La intervención, dijimos, esto va a ser rápido. No, se llevó bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hubo que entrar con mucho cuidado, primero con el otoscopio. Hay que detenerlo y ponerlo en una posición donde todos los integrantes del equipo, en este aspecto, vean lo que se está haciendo dentro del oído. La misma paciente, llegó un momento en que se desmayó, no sé si por la impresión o por el dolor. Entonces había que, de alguna manera nos sirvió que se desmayara, pero había que rescatarla de ese sueño profundo, de ese desmayo. Y digo nos sirvió porque estaba en paz, estaba muy inquieta, movía mucho los pies, se los tuvimos que amarrar con una venda. En fin, hubo varias situaciones bastante curiosas, vamos a decirlo así, que no se ve al día a día. Y entonces, cuando yo, pues primeramente lo que ataco primero con la pinza, pues es la cabeza de la hormiga, la cual todavía les digo estaba media viva, se entierra. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Una vez que tomo la cabeza, le desprendo la otra parte del cuerpo, que ya no le faltaba mucho, estaba ya como podrida, ya desprendida. Entonces la empecé a desmembrar, pero esa parte de la cabeza, que prensa una parte, pues, no puedo decir si era cartílago o membrana timpánica, porque estaba muy cerca. Bueno, pues de alguna manera volteo la pinza y le empiezo a aplastar la cabeza para poderla sacar. De verdad, parece, amigos, amigas, parece cuento de hadas, parece cuento de que fumó. Es completamente verídico lo que les estoy contando, porque no tengo por qué mentirles. Bueno, entonces una vez que se extrae la cabeza, pues obviamente ya la hormiga muerta, obviamente se pone en lo que es la preparación, ¿verdad? Quirúrgica, el campo quirúrgico que se le llama, donde se prepara, se ponen las sábanas. Ahí fuimos dejando las piezas que se iban saliendo, otras más que cayeron en el riñón, ese vamos a decirlo así, ese recipiente, en forma como de una semi-U, bueno, se le llama riñón, porque también se utilizaron líquidos
para ahogarla o de alguna manera también para que las secreciones, por ejemplo, el excremento de la hormiga que estaba ahí, bueno, se fuera desprendiendo, ¿no? Aunque tuvimos que usar rasquetas, tuvimos que usar pinzas, obviamente todo esto precisamente para el oído, no se crea que cualquier pinza entró, cualquier cosa, no, 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 porque la cavidad es tan pequeña que simplemente el otoscopio digital, aunque su diámetro es muy considerable, su diámetro será de menos de medio centímetro, ya adentro ocupa espacio. Y entonces las pinzas tienen que ser muy delgaditas, muy flaquitas para poder entrar en su grosor y poder agarrar, poder tomar. Hay otras personas, otros equipos que usan succión, como si fuera de dentista, ¿no? Cuando te están haciendo alguna cuestión, ¿no?, de ortodoncia y te meten una cánula y está chupando la baba, está chupando toda la secreción, la sangre que está saliendo, la está chupando de inmediato y la saca. Bueno, hay unas situaciones así que también se utilizan para el oído con una presión menor o una presión calibrada. Bueno, pues entonces, para no hacer el cuento largo, a esta persona la regresamos de su desmayo. Después tenía muchas ganas de ir al baño, a hacer pipí. Obvio, todo se juntó. En ese lapsus que ya se pudo parar y tomó la verticalidad, obviamente ya no tenía alguna situación en su oído que le afectara. Fue al baño, regresó, seguimos trabajando en ella después de 4 horas. Seguimos trabajando en ella en el aspecto de limpiar, ya fue pura limpieza, pero muchas veces la limpieza en cualquier tipo de órgano intervenido, ¿no? Es muy complicada o es de mucha calidad en el aspecto de el cuidado que se debe de poner, que se debe de tener. Entonces, ya una vez que ella vio, porque sí se le mostró lo que se le sacó, bueno, pues se le hacía una situación increíble. Viene a los 8 días y a los 8 días, bueno, pues ya se experimenta que hay una infección, se le trata la infección, viene con mucha secreción también, ya cerilla. Acuérdense que la cerilla es la secreción natural que produce el oído para su autoprotección. Entonces, pero a veces hay exceso. Hay gente, y nos ha tocado muchísima gente que viene al lavado de oídos, que dice, yo no me los lavo ni me meto el Q-tip o la situación esta, el cotonete, porque me han dicho los doctores o algunos doctores que cuando lo mete uno, empuja más para adentro la cerilla o la secreción, lo que haya. Puede ser, pero eso si no lo sabes hacer. Si lo sabes hacer no hay problema. Entonces siempre es, porque si no venimos a este caso, ¿no? De que alguien nos lave los oídos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no escuchamos, porque hay tapones, porque hay hasta animales. Yo había oído alguna vez, y sobre todo en las cuestiones selváticas, en la cuestión de por allá de Chiapas, todo eso, que hasta cucarachas han sacado de oídos y algún otro animalito, ¿no? Dice uno, bueno, después de lo que yo vi no lo descarto, ¿no? Porque al final son cavidades húmedas, son cavidades calientes y son cavidades que le son muy agradables a ciertos insectos. Entonces, bueno, hay gente que se le ha metido en vivo así de frente, chocan y se les mete el mosquito en la nariz, ¿no? Y se les va para arriba, y para sacarlo también es otro cuidado, ¿no? También con el equipo otoscópico, bueno, en este caso pues, la cámara, ¿no? Aunque no sea de oído, pues va para la nariz. Entonces, amigos, amigas, esa es una experiencia que nos tocó vivir aquí, lo de la hormiga en el oído. Ya les contaremos más. Ya la persona está contenta, feliz, sus oídos limpios, ya con las instrucciones del cuidado que debe de tener, y de alguna manera regresó, como les digo, a los 8 días,
a su revisión, todavía se le hizo algunos trabajos y ya ahorita lleva 15 días en que no ha vuelto, pero hemos estado en contacto con ella y nos dice que todo bien, aunque bueno, los primeros días sí quedó con ardor, con dolor, con alguna molestia. Era obvio, lo que tenía no fue nada fácil y no fue nada que se pudiera mete el dedo y sácalo, no fue nada. O como gente que luego he visto que se meten las llaves del carro y ahí están, ¿verdad? No, el oído es es uno de los elementos de la otorrinolaringología, o sea, de los oídos, nariz y garganta, más delicado que hay, más delicado. Entonces, tengan mucho cuidado con su higiene, con su asepsia personal, en la cuestión de sus oídos, obviamente en la cuestión de todo esto que les menciono, ¿no? Pero sobre todo los oídos. ¿Por qué? Porque llega a haber situaciones que después, eh, una vez llegó una personita y me dice, oiga, llegó muy espantado y me dice, oiga, me acabo de bañar y a la hora que me raspé bueno, no me raspé, me limpié con la toalla, me sangró el oído. Y entonces yo le dije, la toalla estaba muy como lija. Me dice, no, pues algo. Entonces, a ver, acuéstese y sacamos el otoscopio digital, lo empezamos a revisar. Y sí tenía precisamente, hagan de cuenta, en la parte baja, ¿verdad? De la cavidad óptica, tenía como una bajazo. Y estaba inflamado y estaba rojo y con sangre supurada, o sea, sangre seca. Entonces yo le pregunté que qué le había pasado, que eso no se hacía de gratis, que eso no se hacía así, nada más porque sí. A mí es que ayer me metí la llave y pues se rasgó, se hizo una fisura él mismo, se la autoprofirió y bueno, pues ahora que se bañó, movió algo y ya sea el vapor o si se metió el dedo para limpiarse el oído, una cosa así, obviamente levantó la costra de la piel, se recupera, trata de recuperarse de inmediato, levantó la costra y sangró. Entonces le dije, tenga mucho cuidado, ya se le dieron los cuidados necesarios, la limpieza necesaria para quitar esa sangre muerta, ya solidificada, que no sirve de nada, hay que retirarla, al contrario. Y bueno, muy bien, muy contento, y a los 8 días vino y ya había una recuperación, había cerrado completamente la herida hecha por la llave del coche. Entonces, pues las llaves son para otra cosa, o sea, realmente no es para eso. Pues amigos, amigas, esta fue la historia verídica que yo les quiero compartir en este canal de consultorio de diapasones, ¿verdad? De sonoterapia con diapasones RTS. Ya les contaré en otro video otra experiencia que hemos vivido aquí de éxito. Yo simplemente quiero agradecerles muchísimo su confianza, agradecerles muchísimo su amistad, porque trabajamos tan de la mano, los acompañamos en su tratamiento, que sí se crean vínculos de amistad. Sí, y además, bueno, pues uno como profesionista de la salud, pues conoce a la persona más allá que una persona normal la pueda llegar a conocer, porque a veces hay que revisar, hay que auscultar, hay que ver, y es en otro plano que no es el normal. Me refiero, bueno, pues hay veces que hay que revisar ciertas partes que cubre la ropa, y en este aspecto se lo tienen que quitar para poderlos revisar, o poderles dar martillo, poderles dar... Que por cierto, tenemos un aparato nuevo, tenemos un instrumento nuevo que son de 5 velocidades por el tipo de frecuencia que utiliza. Recuerden que los diapasones son frecuencia
Bueno, pues acá ya ni siquiera lleva pila, va a la luz, se le llama martillo de Thor y es para precisamente el cuidado de la ciática, de la espalda y de muchas situaciones que puede haber en su organismo, con dolor obviamente que afecten. Pero lo vemos en otro programa. Gracias amigos, hasta la próxima.